Eh, en el día de hoy tenemos el gusto de tener a nuestros tres residentes de primer año, Luis Alejandro Rosales, Manuela Muñoz y Yeliana Valencia, que nos van a hablar de un tema que no hemos tratado aquí, por lo menos en los últimos 10 años, sobre enfermedades mitocondriales, pero vistas desde el punto de vista de la práctica oftalmológica. Los dejo con ellos. Bueno, muy buenos días. Muchas gracias a la doctora Pilar por la invitación. Para nosotros es un placer estar con ustedes aquí compartiendo este tema. Como ella les dijo, entonces vamos a hablarles acerca de los trastornos mitocondriales y microsomales y sabemos que para entender la anormalidad, pues debemos hacer un repaso acerca de la normalidad. Vamos a hablar entonces de las partes de la mitocondria para que las recordemos. La mitocondria entonces está compuesta por una membrana mitocondrial externa, que es una membrana que es permeable, que no ofrece mucha resistencia al paso de solutos y de solventes. Luego de esa membrana mitocondrial se encuentra el espacio intermembrana, posteriormente la membrana mitocondrial interna. Esta sí es una membrana que es casi impermeable, en donde se llevan a cabo gran parte de la producción de energía a través de la cadena respiratoria y de la fosforilación oxidativa. También, como podemos ver en la imagen, hay múltiples criptas que la componen porque esta tiene una extensión muchísimo mayor a la membrana mitocondrial externa. La estructura que es más interna es la matriz mitocondrial, en donde se lleva a cabo el ciclo de Krebs y es en donde se contiene el ADN mitocondrial. La mitocondria entonces es la única organela de la célula que posee su ADN propio, es decir, el ADN mitocondrial. Este va a constar de una cadena circular doble y cerrada de aproximadamente 16.569 pares de nucleótidos. Dentro de estos se encuentran 37 genes que van 13 de ellos a codificar para la cadena respiratoria y 24 están relacionados con la síntesis de proteínas intramitocondriales. La mitocondria tiene la capacidad de replicar, transcribir su propio ADN y de traducir el ARN mensajero a proteínas. Dicho esto, entonces podemos concluir que la mitocondria tiene toda la maquinaria requerida para la producción de energía. Sabemos que un acetil-CoA, que es originado a partir de los lípidos, de los carbohidratos y de las proteínas, va a ingresar al ciclo de Krebs específicamente en la membrana mitocondrial y va a generar energía en potencia. Esa energía en potencia ya va a pasar a la membrana mitocondrial interna, específicamente a la cadena respiratoria y a la fosforilación oxidativa, y se va a convertir en energía que es lista para ser utilizada. Aquí un resumen, entonces, carbohidratos, lípidos y proteínas generan acetil-CoA. El acetil-CoA ingresa a la mitocondria en el ciclo de Krebs, específicamente en la matriz mitocondrial, genera energía en potencia. Esa energía en potencia pasa a la membrana mitocondrial interna, a la cadena transportadora de electrones y a la fosforilación oxidativa y ya se convierte en ATP o en energía lista para ser utilizada. La mitocondria entonces también va a participar en otros procesos metabólicos muy importantes, como lo son la beta-oxidación de ácidos grasos. Esa beta-oxidación se lleva a cabo en la matriz mitocondrial. El cuerpo es muy sabio y cuando se satura el glucógeno y a pesar de esto, continuamos nosotros consumiendo glucosa y carbohidratos, entonces el cuerpo entiende que debemos reservar esta forma de energía en ácidos grasos. Entonces, 3 ácidos grasos que se forman por exceso se unen a un glicerol y forman ya los triglicéridos. Esos triglicéridos entonces son transportados por el torrente sanguíneo en compañía de la albúmina al tejido graso, específicamente a los adipocitos, y funcionan entonces de reserva. Pero cuando se acaba ese glucógeno por situaciones como por ejemplo la inanición prolongada, la enfermedad, la diarrea, bueno, múltiples causas, entonces el cuerpo también entiende que debe utilizar esa reserva
Hacer un proceso de lipólisis va a romper esos triglicéridos, a sacar los 13 ácidos grasos al glicerol, y los 3 triglicéridos entonces son nuevamente transportados hacia el hígado, y en el hígado entonces se convierten en cuerpos cetónicos. Ya esos cuerpos cetónicos van a ser liberados a la circulación y van a ser tomados por los tejidos periféricos, como lo son el cerebro, el corazón, el ojo, el riñón, que son órganos con alto índice metabólico, y van a ser utilizados en forma de energía para ingresarlos como acetil-CoA al ciclo de Krebs y hacer todo el proceso que anteriormente les expliqué. Bueno, entonces dicho esto, sí podemos empezar a hablar del patrón de herencia mitocondrial o herencia de tipo materna. Estas se definen como enfermedades que se producen por mutaciones en el ADN mitocondrial y que repercuten en el funcionamiento de la cadena respiratoria y de la fosforilación oxidativa. Estas van a tener múltiples manifestaciones y ahí radica como la dificultad para realizar el diagnóstico. Principalmente las manifestaciones se van a representar o a expresar en el sistema nervioso central, en el músculo, porque son pues los órganos con alto índice metabólico, y siempre vamos a sospecharlas cuando tenemos oftalmoplegia, ptosis o fibras musculares rasgadas rojas en la biopsia de la fibra muscular. De esto vamos a ahondar muchísimo más adelante. El ADN mitocondrial entonces está sometido a un alto índice de mutación que se considera que es aproximadamente 10 a 17 veces mayor que el ADN nuclear. Esto es secundario a múltiples factores, dentro de esos a que está expuesto a una cantidad alta de especies reactivas de oxígeno, a la ausencia de histonas, que son unas proteínas estabilizadoras, y a una menor capacidad de corrección de los errores de la replicación. Aquí tenemos que puntualizar un aspecto, y es que todas nuestras mitocondrias van a ser donadas por la madre. Listo, entonces una mujer con una enfermedad mitocondrial puede transmitir a todos sus descendientes la enfermedad, mientras que un hombre puede ser portador, pero no transmite la enfermedad a sus descendientes. El diagnóstico en términos generales se va a basar en una alta sospecha clínica, en unos hallazgos bioquímicos e histológicos, aunque el diagnóstico definitivo debería ser el diagnóstico genético. El tratamiento también, como en términos generales, se basa en las medidas de soporte y de suplementación nutricional. Actualmente se están llevando a cabo muchos ensayos que son prometedores, por ejemplo, el reemplazo enzimático, la modificación de la heteroplasmia, la terapia génica, pero se necesita de tiempo e investigación para poder dar unas conclusiones concretas. Se sabe también que como mínimo se requiere de que el ADN mitocondrial mutado sea del 80% aproximadamente para que se manifieste la enfermedad y pueda llegar a alterar la cadena respiratoria y la fosforilación oxidativa. Cuando ese ADN mutado es menos del 60%, que igual sigue siendo mucho, ¿cierto? La posibilidad de la expresión de la enfermedad es mucho menor. Las enfermedades mitocondriales primarias se considera que son trastornos genéticos que son producidos por alteraciones en esa cadena respiratoria y en esa fosforilación oxidativa que causan un déficit energético de la célula. Tienen una prevalencia de aproximadamente 1 por cada 4.500 a 5.000 nacimientos y tienen una incidencia bimodal. El primer pico es durante los primeros 3 años y el segundo al final de la adolescencia y de la cuarta década de la vida. Las manifestaciones, como les dije anteriormente, pueden ser muy diversas, pueden ser manifestaciones neurológicas, no neurológicas, síndromes típicos, síndromes clínicos prototípicos o oligosintomáticos. Una vez tengamos pues como la sospecha de la enfermedad, debemos como
pegarnos de de todos esos signos y síntomas que quizás puedan guiarnos para sospecharlas. Y estos son, por ejemplo, la progresividad y el empeoramiento clínico en situaciones de desequilibrio energético, como por ejemplo los estados catabólicos, la consanguinidad entre los progenitores, la evidencia de herencia materna y signos y síntomas que tengan un origen en órganos y tejidos con alta demanda sin un origen embrionario común. En la edad pediátrica, entonces, sería muy importante identificar esta enfermedad porque podemos tener un mayor impacto. Hay diferentes signos y síntomas a los que nos podemos enfrentar: epilepsia refractaria, encefalopatía. En la resonancia magnética podemos observar hiperdensidades en T2 en los ganglios basales, en el tálamo y en el cerebelo. En los ojitos podemos ver atrofia óptica, retinopatía pigmentaria, ptosis, oftalmoplegia externa progresiva. Entonces, sabemos que las enfermedades mitocondriales primarias son un reto muy importante por diferentes motivos. Una vez tengamos la sospecha clínica, debemos hacer entonces una determinación bioquímica de metabolitos intermedios en sangre, en orina y en líquido cefalorraquídeo. Por ejemplo, el piruvato, el lactato, la creatinina, los ácidos orgánicos, que terminan siendo pruebas poco específicas y sensibles, pero que son pruebas que pueden ayudarnos como a pegarnos de más razones para sospechar la enfermedad. En estudio actual se encuentran diferentes biomarcadores tipo citoquinas, pero como les dije, entonces el diagnóstico termina siendo un diagnóstico genético, es el único que nos puede dar como una certeza o un diagnóstico definitivo. Estas son técnicas de secuencia masiva que permiten la lectura de los ácidos nucleicos y la detección de las mutaciones en el ADN mitocondrial. Otras herramientas son, por ejemplo, el estudio anatomopatológico del músculo, que bajo unas tinciones especiales, entonces nos va a mostrar las fibras rojos rasgadas. Y otra herramienta es la neuroimagen, específicamente la resonancia magnética. Continuaremos entonces hablando de las manifestaciones oculares de los trastornos mitocondriales. Entonces, como el ojo es un tejido con alta demanda energética, pues se va a ver afectado por estas patologías en el 35 al 81% de los casos. Los tejidos que principalmente van a ser comprometidos, entonces van a ser las células ganglionares de la retina, el epitelio pigmentario de la retina y las fibras musculares extraoculares, puesto que estos tejidos tienen una mayor densidad mitocondrial. Y las manifestaciones clínicas se van a ver entonces agrupadas como en 4 síndromes visuales, que van a ser la neuropatía óptica, la retinosis pigmentaria, la pérdida visual retroquiasmática y la oftalmoplegia de los músculos extraoculares. Además de estas manifestaciones oculares, pues puede haber otras manifestaciones oculares, como van a ser el compromiso corneal, la presentación de cataratas, nistagmus, glaucoma y alteraciones en la uvea o el cuerpo ciliar. Y además de manifestaciones oculares, pues el paciente también puede cursar con manifestaciones extraoculares, como pueden ser la hipoacusia neurosensorial, la debilidad muscular, la diabetes y los trastornos de la conducción cardíaca. Entonces, iniciaremos entonces con la neuropatía óptica por disfunción mitocondrial. Este es un trastorno que puede ser aislado o presentarse con otros síndromes. Y en este se va a caracterizar porque hay una vulnerabilidad de las células ganglionares de la retina, de las papilomacular prelaminar, porque estas van a ser unas fibras muy delgadas, amielínicas, con alta demanda energética. Esto nos va a explicar entonces que va a haber un compromiso del campo visual central y centrocecal. Y estos trastornos, entonces, hay unos trastornos que van a cursar con la neuropatía óptica mitocondrial, que van a ser la atrofia óptica dominante y la neuropatía óptica de Leber. Iniciaremos entonces con la neuropatía óptica de Leber. Esta es la enfermedad mitocondrial más asociada a neuropatía óptica bilateral subaguda. Va a tener una prevalencia de 1 en 25.000 personas en Inglaterra y 1 por cada 50.000 en Finlandia. En el 90% de los casos,
se va a deber a mutaciones de los tres genes siguientes, que es el gen ND4, el 6 y el 1. Y como es un trastorno mitocondrial, pues en el 90% de los casos se va a ver comprometidos los varones. Y no solamente pues pues también juegan papeles importantes los los factores ambientales como son el consumo de alcohol y de cigarrillos. En cuanto a la clínica, el paciente va a cursar con una pérdida visual severa, indolora y permanente. Esta inicialmente compromete un ojo y en el transcurso de meses, de semanas a meses, va a comprometer el ojo contralateral y ya cuando ha pasado un año, ambos ojos van a estar comprometidos. Hasta en el 25% de los pacientes, en el inicio de la enfermedad va a haber un compromiso simultáneo de ambos ojos. Se presenta usualmente entre la edad de 15 a 35 años, pero puede ir desde el primer año de vida hasta los 87 años de vida, y en el 25 al 50% de los hombres y en el 5 al 10% de las mujeres que son portadoras, pues estos van a perder la visión a lo largo de la vida. En cuanto a la clínica, ya hablamos que el paciente va a presentar escotomas centrales y centrosecales. La agudeza visual va a ir empeorando paulatinamente y puede llegar a 20/200 o peor, y van a tener también una alteración severa de la visión de los colores. En la fundoscopia vamos a poder observar una microangiopatía peripapilar telangiectásica, una tortuosidad arterial y un engrosamiento de las fibras que van a llevar a pseudoedema y finalmente pues a una neuropatía, a una atrofia óptica. En esta imagen entonces podemos ver que hay telangiectasias peripapilares, una atrofia, una palidez del nervio óptico y una excavación aumentada. Entonces hay unos pacientes que van a tener un mejor pronóstico. Estos van a ser los pacientes que tienen discos grandes, que hay una presentación precoz antes de los 20 años de vida o que hay una mutación del gen ND6, puesto que a lo largo de la vida, pues estos pacientes pueden en algunos casos recuperar algo de la visión. Además, entonces hay un síndrome de neuropatía óptica de Leber Plus, que es cuando no solo hay manifestaciones oculares, sino que también hay manifestaciones extraoculares. ¿Cómo van a ser entonces las arritmias cardíacas, las distonías, las neuropatías periféricas, epilepsia, trastornos psiquiátricos e incluso un síndrome similar a la esclerosis múltiple? Para el diagnóstico, entonces, podemos apoyarnos en varias ayudas diagnósticas. Está la angiografía con fluoresceína, que nos va a permitir diferenciar si es simplemente un edema del disco óptico o hay una alteración propiamente de la patología de Lon. El electrocardiograma, que nos va a permitir determinar si hay alguna alteración cardíaca, como algún tipo de arritmia. El OCT, que nos va a demostrar el engrosamiento de las fibras peripapilares y los potenciales visuales evocados que se van a ver afectados cuando el paciente tiene una pérdida visual. Es importante determinar que también hay unos detonantes que van a aumentar el estrés mitocondrial, el estrés oxidativo. Entonces, estos nos van a predisponer o a aumentar este tipo de patologías, como van a ser las enfermedades sistémicas, las deficiencias nutricionales, algunos medicamentos y toxinas como el cigarrillo y el alcohol. Vamos a continuar con la atrofia óptica autosómica dominante. Esta tiene otros nombres, también puede ser conocida como atrofia óptica tipo 1 o neuropatía óptica de Kerr. En esta también se van a ver afectadas las células ganglionares de la retina y sus axones y va a tener una prevalencia de 1 por cada 35.000 pacientes en Europa del Norte. A diferencia de la neuropatía óptica de Lon, esta va a afectar a ambos sexos por igual y tiene una presentación un poquito más temprana, entre los 4 a los 6 años de vida. Se va a ver afectado el gen OPA1 que se encarga de la fusión mitocondrial y en muchos casos pues la discapacidad visual no va a ser tan severa como en la neuropatía óptica de Leber, pero en el 50% de los casos la mayoría de los pacientes va a tener problemas para conducir, por lo que se va a ver afectada su calidad de vida. En cuanto a la clínica, la pérdida visual va a ser de leve a moderada y puede ser, esta pérdida visual es bilateral y simétrica a diferencia de la previa que inicia con compromiso unilateral y posteriormente se vuelve bilateral. La agudeza visual puede ir desde los 20/20 hasta los 20/800, es muy variable y los pacientes van a cursar con alteraciones de los colores con una discromatopsia azul-amarillo. Y los escotomas pues pueden ser centrales, centrosecales, pero también paracentrales. En la fundoscopia vamos a ver que hay una palidez del disco óptico con un adelgazamiento del anillo neuroretinal y las excavaciones van a tener ratios mayores de 0.5.
Algo muy característico es que las excavaciones se van a ver como una excavación triangular temporal que en muchas ocasiones se puede confundir con glaucoma. Entonces es muy importante tener en mente estos diagnósticos diferenciales, principalmente la neuropatía óptica compresiva y el glaucoma de tensión normal. Acá vemos un paciente con una madre asintomática. Este paciente entonces va a tener una palidez del disco óptico a nivel temporal en forma de triángulo en ambos ojos. Y esta es la imagen de la madre. A pesar de que la madre es asintomática, la madre también puede presentar las mismas alteraciones a la fundoscopia. Como vimos previamente, pues el síndrome de Leber puede ser plus con compromiso extraocular y este síndrome también puede tener compromiso extraocular llamándose ADOA plus. Entonces se va a componer de la sordera neurosensorial, la ataxia cerebelosa, la neuropatía periférica, la miopatía y la oftalmoplegia. Continuaremos entonces con la retinosis pigmentaria. Este es un grupo de desórdenes genéticos heterogéneos que se va a caracterizar por la degeneración progresiva y la disfunción de la retina, donde se van a ver afectados los fotorreceptores y la función del EPR, que la función del EPR es mantener la capa de los fotorreceptores. Estos pacientes van a cursar con ceguera nocturna y una pérdida del campo visual. La patología va a ser de inicio principalmente en la infancia con una prevalencia de 1 en 4.000 y puede haber simplemente compromiso ocular o también combinarse con compromiso extraocular o sistémico. Entonces, esta patología se va a presentar en múltiples trastornos mitocondriales y se debe a que el estrés oxidativo va a dañar la función de la capa del epitelio pigmentario de la retina, alterando los fotorreceptores por el déficit energético mitocondrial. La afectación puede ser variable, observando solo cambios sutiles en la retina como en patrón de sal y pimienta, o ya en casos mucho más avanzados, pues vamos a ver unas espículas óseas con atrofia coriocapilar que nos van a explicar la alteración campimétrica. Las alteraciones pigmentarias entonces no son específicas de un defecto genético en particular, sino que se van a asociar a unos síndromes. Entonces tenemos estos tres síndromes principalmente, que es el NARP, que es la neuropatía óptica con ataxia cerebelosa y una retinosis con o sin neuropatía óptica mitocondrial, el MELAS, que es la encefalopatía mitocondrial con acidosis láctica, pseudoictus con pérdida retroquiasmática y retinosis pigmentaria sin la neuropatía óptica mitocondrial, y la última, que es la diabetes, la sordera neurosensorial, miopatía proximal, atrofia y cambios pigmentarios de la retina. En cuanto a la clínica, el paciente va a cursar con ceguera nocturna, va a haber una alteración del campo visual periférico con escotomas en toda la periferia, que estos posteriormente van a ir confluyendo y van a formar un escotoma en forma de anillo, principalmente en la porción superior del campo visual, y la pérdida visual pues va a ser paulatina, y no solo simplemente se debe a la alteración de los escotomas o a la presencia de los escotomas, sino que los pacientes también pueden cursar con cataratas subcapsulares, edema macular. Entonces es muy importante en pacientes en edades tempranas que tengan antecedentes familiares realizarles un tamizaje para determinar si este paciente pues, es susceptible a que se le haga algo antes de que la patología inicie. Este síndrome va a cursar con una triada que es el adelgazamiento arteriolar de los vasos de la retina, la pigmentación intrarretinal en patrón de espículas óseas y la palidez del nervio óptico. Además, entonces puede haber células vítreas, la catarata subcapsular, los drusen del nervio óptico y el edema macular. Y como mencioné previamente, pues es muy importante porque estos cambios van a ser bilaterales y simétricos. Acá podemos ver entonces unos puntos blancos, que es como el estadio inicial de la patología, y ya posteriormente vamos a ver los cambios que mencionamos. Las atrofias, las lesiones en espículas óseas, el edema macular y la palidez del nervio óptico. Para el diagnóstico nos podemos apoyar en diferentes ayudas diagnósticas. Entonces tenemos la electroretinografía del campo completo. Esta va a medir la respuesta eléctrica de la retina a los estímulos de la luz, donde vamos a ver que hay más disfunción de los bastones que de los conos. Por lo tanto, en estadios avanzados de la enfermedad simplemente puede no haber ninguna respuesta a este examen o haber una pequeña respuesta únicamente de los conos. Y la amplitud entonces va a ser relacionada con el tamaño del campo visual restante del paciente. Otro examen sería la perimetría de Goldman. Este se basa en llevar un estímulo por fuera del campo visual hacia la periferia de este. Este nos va a evaluar
la periferia del campo visual, 90 grados en el cuadrante temporal y 60 grados en el resto de los cuadrantes. Se debe evaluar cada ojo por separado y nos va a ayudar a determinar la pérdida y la progresión del campo visual. Y está la adaptometría a la oscuridad, que la retinosis pigmentaria pues nos va a generar un umbral anormal a la adaptación a la oscuridad. Entonces este nos ayuda a tener una medición psicofísica del umbral del estímulo a la luz. Inicialmente entonces se estimula al paciente con una luz brillante, se mete en un cuarto oscuro por 30 minutos y finalmente se realiza la medición de la intensidad de la luz mínima detectable por el paciente. Y están los test genéticos. Entonces, en el 2016, la AO determinó que ofrecer los test genéticos a los pacientes con retinosis pigmentaria de inicio temprano es fundamental porque impacta mucho como en el tratamiento. Y en el 2017, pues se vio la introducción de la terapia génica con este medicamento y se determinó pues que es fundamental en el diagnóstico y el tratamiento de la retinosis pigmentaria y que no solo es importante como para esto, sino también para determinar qué pacientes pueden ser introducidos en diferentes estudios clínicos que se están llevando a cabo para la investigación. Hay unos laboratorios que realizan pruebas genéticas moleculares para enfermedades oculares raras. Algunos de ellos los ofrecen de forma gratuita para fomentar la introducción de los pacientes a la investigación. Bueno, entonces dando continuidad a este espectro de fenotipos relacionados con enfermedades mitocondriales, seguimos con la miopatía ocular, que se trata de una oftalmoplegia ocular externa progresiva. Como su nombre lo dice, tiene una presentación que es insidiosa, simétrica, la cual va a estar caracterizada pues, por un compromiso de los movimientos extraoculares, donde van a estar relacionados con una fibrosis de aparición progresiva en los músculos extraoculares. Por este carácter insidioso, los pacientes suelen desarrollar diversos grados de estrabismo, especialmente por el compromiso a nivel de los rectos medios, y al ser pues una presentación lenta, los pacientes suelen tener adaptaciones y no presentan diplopía en la mayoría de los casos. Sin embargo, por esa limitación para los movimientos de los rectos medios, frecuentemente presentan dificultades para la lectura por la limitación en la convergencia ocular. El compromiso no está exclusivamente limitado a los músculos extraoculares. Como vemos en la foto, en el video, perdón, normalmente para los movimientos conjugados del ojo, el compromiso suele ser generalizado con un menor impacto sobre los movimientos para la infraversión. Entonces, dentro de este espectro del fenotipo, podemos encontrar otro tipo de compromisos. Pues está la ptosis palpebral, que es muy característica, donde vamos a encontrar además algunos movimientos compensatorios como la elevación frontal y la hiperextensión del cuello. Podemos encontrar que puede haber compromiso del orbicular del ojo, por lo cual el paciente va a tener limitaciones para el cierre palpebral y como podemos ver en esta imagen, puede presentar un lagoptalmos paralítico secundario, un ectropion además, un ectropion paralítico y lagoptalmos. Y es muy característico de este fenotipo que tanto la agudeza visual, la motilidad pupilar y el reflejo acomodativo van a estar completamente preservados, al igual que los reflejos oculocefálicos y vestibulares. Como complicaciones, es frecuente encontrar que los pacientes tengan una pérdida del reflejo de Bell como un mecanismo protector, que si recordamos, pues corresponde con la elevación del globo ocular con el cierre de la hendidura palpebral. Esto pues va a condicionar especialmente a enfermedades de la superficie ocular, pues acá siendo pues un caso bastante grave, como una úlcera corneal perforada con una reacción importante de superficie, cámara anterior y posiblemente de todo el globo ocular. Recordando un poco lo que hablábamos al principio, además de la confirmación genética, es muy importante ante una alta sospecha clínica, el estudio histopatológico que permite hacer una pues, confirmación desde el punto de vista de patología por esta tinción específica que es la tinción de Gomori. Entonces, recordando un poco la anatomía de la fibra muscular, recordamos que se trata de una unidad celular que está recubierta por una membrana plasmática, que es el sarcoplasma, y, y a su interior vamos a encontrar las miofibrillas como unidades contráctiles. Estas van a estar rodeadas por diversas estructuras como los túbulos T, que son una proyección de esta membrana plasmática a través de la cual va a discurrir el potencial de acción para la contracción muscular. Tenemos la cisterna terminal, que es la estructura encargada de captar el calcio que va a ser almacenado a nivel del retrículo sarcoplásmico. Y alrededor de todas estas estructuras encontramos las mitocondrias de la fibra muscular. Entonces, extrapolando esto a la tinción de Gomori,
que va a ser característica en estas enfermedades mitocondriales con el patrón en rojo rasgado, de fibras en rojo rasgado, vamos a encontrar que la unidad pues, de la fibra muscular va a tener un depósito subsarcolémico de esas mitocondrias, que van a ser las que tiñen de rojo, por la presencia de esta enzima que es la citocromo oxidasa, que es la que va a permitir la reacción para que dé esta coloración. Dentro del espectro de la miopatía ocular, el fenotipo más severo es el síndrome de Kersey. Como vemos en la imagen, pues es bastante marcada el compromiso por la oftalmoplegia externa progresiva, pero se trata de una enfermedad con una heterogeneidad de manifestaciones clínicas que van desde las discrasias sanguíneas hasta las manifestaciones neurológicas severas, una debilidad muscular que suele ser marcada y una hipoacusia neurosensorial progresiva. Estos pacientes en su mayoría tienen una presentación antes de los 20 años de edad y su muerte prematura está principalmente relacionada con trastornos de la conducción cardíaca que suelen presentarse pues, de una forma grave, especialmente como bloqueos auriculoventriculares. Continuamos con la pérdida visual retroquiasmática. Esta va a estar determinada principalmente por un patrón campimétrico de una hemianopsia bilateral homónima, sin embargo, también es frecuente encontrarla como una ceguera cortical, y esta va a estar principalmente relacionada con esta enfermedad, que es la encefalomiopatía mitocondrial, acidosis láctica y episodios similares a ictus, que es la sigla MELAS. Esta va a estar caracterizada por unos episodios que simulan un ACV isquémico antes de los 40 años. Se va a caracterizar además por encefalopatía que puede tener también variedad en su presentación como convulsiones, como demencia o incluso como ambas. Y la acidosis láctica que puede estar acompañada o no de las fibras rojo rasgadas. Dentro de su pronóstico neurológico suele ser mejor que el de un ACV isquémico, sin embargo, esta puede presentar recurrencia en las crisis, lo cual sí implica un peor pronóstico a largo plazo. Como les mencionaba, pues las fibras rojo rasgadas pueden estar presentes o no, y en el 80% de los casos esta enfermedad está relacionada con una mutación del gen MTTL1 que codifica para un ARN mitocondrial de transferencia para el aminoácido de la leucina. Y en el 38% de los casos, estos pacientes van a cursar con retinosis pigmentaria. Dentro del estudio de imagen, pues aquí hay una tomografía donde están característicamente unos depósitos, unas calcificaciones gangliobasales, pero adicionalmente podemos encontrar algunos grados de cambios inespecíficos en la sustancia blanca. Entonces, aquí traigo a colación unos trastornos oculares que frecuentemente vemos en nuestra consulta, pero que tienen un componente mitocondrial importante, el cual va a estar relacionado especialmente con los procesos de envejecimiento por un declive en la actividad de la cadena respiratoria, una acumulación subsecuente de los radicales libres de oxígeno y una disminución de la fosforilación oxidativa, la cual va a tener un especial impacto sobre, pues, digamos, las estructuras con mayor demanda energética, como son el nervio óptico por un lado, la mácula y pues ya directamente la capa de fotorreceptores. Empezamos por la degeneración macular asociada con la edad. Digamos, en esta condición vamos a presentar especialmente un depósito de lipoproteínas a nivel del epitelio pigmentario de la retina y la coroides, los cuales van a estar favorecidos por unos factores genéticos como mutaciones del factor del complemento H, la proteína ARMS2, y esto lo que va a favorecer en relación con esa disfunción mitocondrial que está precipitada por la edad y todos esos factores exposicionales como la luz ultravioleta, el consumo de tabaco, la formación excesiva de esas especies reactivas de oxígeno. Esto finalmente lo que va a favorecer es que desde la coroides empiecen a desarrollar neovasos que van a progresar hacia el epitelio pigmentario y posteriormente hacia las capas más internas de la retina, y esto pues también va a estar mediado por esos factores proinflamatorios que van a estar aumentados en medio pues de todas estas reacciones oxidorreductoras. Continuamos con la retinopatía diabética. En esta pues la principal estructura que va a estar afectada por la disfunción mitocondrial es la microvasculatura de la retina. Entonces por los altos niveles de glicemia, se va a inducir pues también un estado de hiperoxidación, vamos a encontrar una saturación, una sobresaturación de los mecanismos para la depuración de los sistemas antioxidantes, y va a haber un especial compromiso en el complejo 3 de la cadena respiratoria que pues si recordamos un poco la bioquímica va a estar, pues va a participar en la producción de esos precursores para el ciclo de Krebs.
Y pues digamos, frente al daño del ADN mitocondrial van a haber esa acumulación de los iones superóxido, alterando además entonces los procesos de fisión y fusión mitocondrial que van a conducir como efecto final a la fragmentación y a la apoptosis de los fotorreceptores. Tenemos también el glaucoma primario, especialmente el de ángulo abierto, donde por la alta demanda energética que tienen las células ganglionares, tanto en su porción prelaminar como laminar, van a ser las células con mayor susceptibilidad al daño por la disfunción mitocondrial. Ante el aumento en los especies reactivas de oxígeno, pues por el desequilibrio en las reacciones de oxidorreducción, vamos a tener una disminución neta en la generación de ATP y pues esto pues favorecido con los otros mecanismos fisiopatológicos son los que van a favorecer pues el daño a nivel del campo visual. Y en este caso, en el glaucoma primario, vamos a encontrar que hay relación o se ha demostrado relación con los genes de mitocondriales que van a codificar para el complejo ND5, el complejo 1 de la cadena respiratoria. Ya entrando entonces en el tratamiento y la prevención de estas enfermedades, pues debemos partir de unas medidas generales que tal vez desde la oftalmología no las vamos a implementar, pero sí como médicos estamos en la obligación de hacer algún grado de educación a los pacientes. Por una parte, la prevención primaria, estos pacientes pues, van a tener mayor susceptibilidad frente a esos estados de alta demanda energética como son las infecciones, entonces debemos tener unos procesos de inmunización muy juiciosos. El ejercicio físico, cuya recomendación va a ser no un ejercicio extenuante que también puede precipitar la crisis, sino un ejercicio isotónico e idealmente aeróbico. Frente a las descompensaciones, pues el manejo suele realizarse con líquidos endovenosos dextrosados, evitando también la hiperglicemia, porque puede tener consecuencias negativas sobre los sistemas de saturación. En el manejo de las convulsiones se prefiere el uso de benzodiazepinas y levetiracetam, y frente a al manejo de las crisis que cursan con pseudo-ACV, como es el caso de las melas, el manejo es con L-arginina. Tener en cuenta y siempre indagar, independiente que sea nuestra consulta oftalmológica, por cambio en los patrones de convulsión o eventos neurológicos, porque cualquiera de estas variaciones es una indicación para la nueva toma de una neuroimagen. Y tener en cuenta pues también el control de las otras complicaciones metabólicas y los diversos sistemas para hacer pues el control de este grupo de enfermedades. Es muy importante una limitación de los tóxicos y los factores de exposición ambiental, ya que estos, si bien pueden empeorar el curso clínico de las enfermedades mitocondriales, también pueden precipitar el mismo desarrollo de estas. Entonces, frente a los principales factores de exposición están el tabaco y el alcohol, pero también hay factores de actividades como el ejercicio extenuante, el mismo trauma craneoencefálico que se puede relacionar con la precipitación de estas enfermedades o situaciones de estrés en general. Y aquí hay una lista con medicamentos que unos más que otros encontramos en la práctica usual de la medicina. El valproato y el fenobarbital son medicamentos que tienen un metabolismo mitocondrial. La gentamicina, las tetraciclinas y el cloranfenicol son medicamentos que pueden interferir en los procesos de traducción del ADN mitocondrial, y las estatinas, que están en negro, porque pues es de los medicamentos más ampliamente utilizados desde la prevención primaria. La metformina, la fenitonina y el propofol son medicamentos que tienen un impacto directo interrumpiendo la cadena respiratoria. Aparecen también los suplementos nutricionales y dietéticos. Estos pues buscan es potenciar la acción de las mitocondrias disfuncionales. A estos han sido descritos muchísimos que van desde la vitamina A, la vitamina B12, pero pues aquí traigo como los principales, los cofactores como la coenzima Q10, que vamos a hablar un poco más adelante, sustratos de la mitocondria como la L-carnitina, antioxidantes y precursores del ácido nítrico. Sin embargo, a pesar de la múltiple oferta que existe de esto en el mercado, la Sociedad de Medicina Mitocondrial recomienda únicamente hacer suplementación ante un déficit comprobado, no como uso de cócteles, frente al ubiquinol, el ácido alfa-lipoico, la riboflavina, el ácido folínico y la L-carnitina. Y también hacen como énfasis en que no se deberían suplementar como forma de cócteles, sino una introducción progresiva de cada uno de estos suplementos nutricionales. En cuanto a medicamentos, se ha descrito el uso de la rafamicina o sirolimus. Este medicamento lo que va a actuar es sobre la vía de mTOR. mTOR es una quinasa muy similar al fosfatidilinositol, la cual va a nivel molecular a actuar un complejo también de quinasas, que lo que hacen y se denominan ULK1,
y estas lo que hacen es activar los procesos de autofagia, o sea, son las precursoras de la formación del autofagosoma, y a partir de ahí lo que se usa con este medicamento es la eliminación selectiva de células con mitocondrias disfuncionantes. La idebenona es ese análogo, es una benzoquinona que es análogo de la coenzima Q10 que hablábamos ahorita. Aquí sobre la imagen pues es como la representación de la cadena respiratoria, y frente a enfermedades que cursan con una disfunción del complejo 1 de la cadena respiratoria como la neuropatía óptica hereditaria de Leber, lo que hace esta idebenona es suplementar la coenzima Q10 de modo que esta cadena de transporte de electrones pueda continuar independiente de que no haya un paso pues de esa energía potencial proveniente del ciclo de Krebs. La dosis que se ha recomendado de este medicamento es de 900 miligramos al día, dividido en 3 dosis, y pues se utiliza por su efecto antioxidante y inhibición de la peroxidación lipídica. Este medicamento es muy importante tenerlo en cuenta porque es el único medicamento que ha sido aprobado para el uso en neuropatía óptica de Leber. Por esa razón traje este estudio que es viejo, pero es un ensayo clínico que fue publicado en Brain en el 2011, que por sus siglas se denomina RODOS, y fue un ensayo clínico aleatorizado que fue llevado a cabo con 85 pacientes provenientes de Múnich, Newcastle, Montreal, entre los 14 y los 64 años. Y para la inclusión en el estudio, estos pacientes debían tener cualquiera de estas 3 mutaciones. Además, debían no podían estar en embarazo ni ser consumidores de sustancias psicoactivas. Para la aleatorización, se tuvo como pues, el grupo de intervención los pacientes tratados con idebenona en la dosis que habíamos mencionado previamente, y en el grupo control tuvimos pacientes tratados con placebo durante un periodo de 24 semanas, y como análisis primario se pues, quería evaluar el resultado en la mejor recuperación de la agudeza visual a partir de la prueba pues, de retinopatía diabética, que es una cartilla en escala logarítmica del mínimo ángulo de resolución. Entonces, a partir del desarrollo del estudio se tuvieron pues en cuenta otros análisis secundarios. Entonces, la agudeza visual fue estudiada desde 4 pilares. La mejor recuperación de agudeza visual, la mejor agudeza visual a partir del inicio del estudio, el cambio en la agudeza visual en el mejor ojo y la agudeza visual en todos los ojos. Para el análisis del impacto sobre la agudeza visual se dividió la población en 2 grupos. La población en general, que vemos acá a la izquierda en estos gráficos lineales, y la población con discordancia en la agudeza visual de ambos ojos, que es característica pues, en el curso clínico de la neuropatía óptica de Leber. Entonces, en esta primera gráfica lo que vemos es la mejor recuperación de agudeza visual. Como recordamos, está en una escala logarítmica, y vemos que hacia las 24 semanas en el grupo completo de todos los ojos, todos los pacientes, pues fue cuando hubo una diferencia real entre el uso de idebenona, que es esta línea punteada, y, del uso de placebo, que es la línea punteada, y el uso de idebenona, que es la línea continua. Y pues que, digamos, en este grupo fue únicamente evidente esa diferencia realmente a partir de las 24 semanas de tratamiento, pero en el caso de los pacientes con esa discordancia de agudezas visuales, sí hubo pues una diferencia mucho más marcada. Recordar pues que para la escala logarítmica aquí no estamos hablando de agudeza visual, sino cambio, variación, que aquí pues a partir de 0.1 estaríamos hablando de una línea de agudeza visual. Continuamos entonces con la mejor agudeza visual. En este caso, pues sí podemos observar que hay una tendencia a la estabilidad dentro del comportamiento de la agudeza visual en ambos grupos. Y aquí resaltamos entonces con rojo los valores que tuvieron significancia estadística, que fueron hacia el final del tratamiento, y estuvo mucho más marcado en el grupo de los pacientes con discordancia de la agudeza visual. Acá ya tenemos entonces los cambios en la agudeza visual del mejor ojo. Igualmente encontramos que en el grupo de idebenona, en ambos análisis, hubo mucha estabilidad, sin una pérdida pues, mayor a una línea completa de agudeza visual, mientras que el grupo de idebenona sí tuvo una tendencia al empeoramiento de la agudeza visual. Y por último, tenemos la agudeza visual en todos los ojos, que también muestra esa tendencia, y en este caso, pues la significancia estadística sí, pues, pudo verse con una mayor continuidad a lo largo de las semanas de tratamiento. En este ensayo clínico también se hizo un análisis frente a la sensibilidad al contraste de colores, encontrando que el 92% de los pacientes tuvo una alteración tanto en dominio escrotal como tritán en ambos ojos, y tras 12 semanas se encontró que ya había una mejoría descrita por los pacientes en el contraste tritán, pues con una diferencia del 14.51%, que a las 24 semanas era una diferencia un poco menor, pero que aún permitía pues una significancia estadística.
El dominio PROTAN no tuvo variaciones a lo largo del estudio y también se hizo una medición en cuanto a por OCT, pero no fue aplicada a todos los pacientes y no se encontró que a lo largo del tratamiento con idebenona hubiera cambios relacionados con ese engrosamiento característico de la capa de fibras nerviosas retinales. Por esta razón, el ensayo clínico concluye que la idebenona parece prevenir el empeoramiento de la pérdida visual en los pacientes con neuropatía óptica de Leber al compararse con placebo tras un esquema de 24 semanas y que la población que va a ser la mayor tributaria de este tratamiento va a ser los pacientes con una agudeza visual discordante. Frente a esto, en Colombia, desafortunadamente, no está disponible este medicamento en la presentación necesaria. En Colombia se puede conseguir la levedonona dentro de esos cócteles que hablábamos para suplementos nutricionales, pero vienen en concentraciones mucho más bajas y también se utilizan algunos suplementos pues ya con fines cosméticos. Continuamos con la terapia génica. En esta lo que se va a buscar es la transferencia de los genes normales a células que ya estén afectadas. En lo que más se ha estudiado es para el tratamiento de la disfunción de las células ganglionares mediante el uso de vectores virales o no virales. En el caso de la neuropatía óptica de Leber, se ha buscado la modificación genética del gen ND4 mediante el uso de virus adenosociados tipo 2, pero también como blanco molecular se ha propuesto pues, modificar la expresión de mTOR1, que recordábamos ahorita dentro de lo que estamos hablando, favorece la autofagia de las células con mitocondrias disfuncionales. Hay otras terapias que están en curso para ya enfermedades mitocondriales específicas. Para la encefalomiopatía gastrointestinal mitocondrial está la suplementación con timidina fosforilasa encapsulada. En el caso del trasplante hepático, pues este se utiliza frente a déficits enzimáticos muy puntuales, reemplazando el tejido hepático pues, del paciente con un hígado que sea funcional para la suplementación de estas enzimas, especialmente en la encefalopatía metilmalónica. Y tenemos otras técnicas de modificación del ADN mitocondrial que cada vez han tomado más fuerza. Originalmente se tenía en cuenta dos técnicas que eran las nucleasas en dedos de zinc y las nucleasas TALEN, que son nucleasas con efectores similares a activadores de transcripción, que lo que vemos aquí en la imagen es que tienen una estructura compuesta por un primer que va a unirse a secuencias específicas del ADN y van a estar en relación con una nucleasa que en este caso es FOK1, que tiene el potencial para seccionar el ADN mitocondrial o también el nuclear en las secuencias específicas de interés. Pero pues estas técnicas recientemente han venido en desuso ya que hay tecnologías más nuevas como es CRISPR-Cas9. Y por último, dentro del tratamiento o la prevención de la transmisión de las enfermedades mitocondriales es muy importante la asesoría genética, recordando pues que la transmisión de esas enfermedades va a estar a partir de madres portadoras de la disfunción mitocondrial. Por una parte, pues en las técnicas de reproducción asistida, las opciones van desde la ovodonación, donde una madre sana dona su óvulo para una fertilización in vitro con el espermatozoide pues, del padre y pues se hace el curso y la implantación de ese embrión posteriormente en la madre que es portadora de la enfermedad mitocondrial. Tenemos el diagnóstico prenatal, donde se hace una fecundación in vitro y de los embriones que se hayan logrado obtener, pues se hace el análisis, en el diagnóstico prenatal, ya en un embarazo instaurado, pues vamos a hacer un diagnóstico mediante biopsia de vellosidades coriónicas o análisis de líquido amniótico. Ya en el diagnóstico genético preimplantación, sí se hace pues una fecundación in vitro y mediante los embriones que se hayan podido obtener, se hace la determinación de mutaciones en los genes mitocondriales. Y por último, en la donación mitocondrial, que es como la técnica más nueva, se toma el óvulo materno portador de la enfermedad mitocondrial y se extrae todo el contenido nuclear, el ADN nuclear, que va a ser inyectado sobre un óvulo donante al cual se extrae ese componente nuclear, pero se van a emplear las mitocondrias sanas y ya se hace el proceso de fecundación in vitro para pues ya hacer la implantación posterior de ese embrión. Con base en todo eso, entonces, quisimos traer unas conclusiones frente a lo que hemos hablado. Por una parte, tener en cuenta que para hablar de enfermedades mitocondriales no siempre es necesario hablar o pensar en enfermedades raras. Como les mencionaba, dentro de nuestra práctica habitual en la oftalmología nos enfrentamos a muchas enfermedades que tienen un componente mitocondrial importante y es muy importante conocer
y ser prudentes en el tratamiento de estas condiciones. Al tratarse de enfermedades con opciones terapéuticas limitadas y con un diagnóstico difícil, debemos hacer un tratamiento o un abordaje integral desde la participación de las múltiples especialidades para ofrecer a estos pacientes las mejores opciones terapéuticas. Siempre pensar en el tamizaje de hijos con madres portadoras con la enfermedad confirmada o sospechada y asimismo hacer unos procesos de consejería genética apropiados. Y por último, existe una brecha terapéutica muy importante en nuestro país, al igual que en la mayoría de enfermedades, es difícil el acceso a muchas de las terapias disponibles, pero pues en nuestra función como actores sociales debemos siempre promover dentro del sistema de salud el mejor acceso y las mejores opciones para nuestros pacientes. Muchas gracias. Bueno, yo quiero darles las gracias a nuestros residentes por esta completa presentación de estas enfermedades y es muy importante recalcar lo que decía Alejandro y es que nosotros estamos convencidos de que las enfermedades mitocondriales son, rarísimas y que las mitocondrias están afectadas, no, en ciertas enfermedades que no se nos van a presentar. Y resulta que lo que él muestra es que realmente las mitocondrias se afectan y genéticamente están afectadas en entidades como la retinopatía diabética, como la degeneración macular, como estas otras enfermedades que son mucho más frecuentes y que estamos viendo en el día a día en todos los pacientes, pues en nuestra práctica diaria. Para nosotros en oftalmología pediátrica también es muy importante porque sobre todo es importante la historia prenatal, perinatal de los pacientes que nos vienen llegando con trastornos como tosis, estrabismo, que es variable, pacientes que no tienen, las madres no encuentran que tengan un buen desarrollo de fijación visual. Entonces es muy importante ir hacia atrás y registrar si estos pacientes han tenido hipotonía, si tuvieron problemas respiratorios, si han tenido problemas metabólicos, si tuvieron un efecto desencadenante, como una infección muy severa, una deshidratación muy severa, una infección o una unidad de cuidado intensivo.